hacer es utilizar el medidor TV Explorer como analizador de imagen. Al llevar un euroconector, por aquí podemos inyectar la imagen y verla a través de su pantalla. Necesitamos tener pues, una serie de accesorios muy simples, como son dos conectores RCA machos en las puntas. Después dispondremos de un adaptador BNC, que será de RCA hembra a BNC macho, y otro cable de conexión en el cual habremos adaptado un conector F en la punta y a salida BNC para el medidor. En el otro extremo, una hembrilla de alimentación de 12 voltios que es el euroconector en el medidor Explorer. Lo adaptaremos, tenemos aquí la adaptación y ahora trabajaremos a través del RCA amarillo, que es la entrada de vídeo. Con el cable de los dos machos de RCA pasaremos a conectarlo a la entrada de vídeo. En el otro extremo del cable conectaremos el adaptador BNC a RCA. Ya tenemos por aquí en un principio la entrada de vídeo, que ya lo tenemos conectado. Por otro lado, cogeremos el adaptador de alimentación y lo conectaremos en la entrada de alimentación de la cámara, y el conector F a BNC macho lo conectaremos en el medidor en la entrada de señal de antena. Pondremos el medidor en marcha. En un principio lo primero que tenemos que tener claro es que el medidor tiene que estar en sistema analógico. Vamos a la tecla DA del medidor y en el menú veremos que hay un apartado en el cual nos pone vídeo externo. Con la teclita y lo paso a forzar a modo de entrada. Ya lo tengo. Una vez puesto, doy salida. Lo que tenemos que hacer es inyectar alimentación como si quisiéramos alimentar un previo de antena. Con la tecla número 2 buscaremos una alimentación equivalente a 12 voltios, en este caso será la ya tenemos aquí la imagen de la cámara, con la cual nosotros ahora mismo podríamos trabajar. Ahora voy a proceder a mover la cámara para que vean ustedes que podríamos estar trabajando de forma autónoma, puesto que tenemos el medidor con una entrada de vídeo y la estamos autoalimentando con su cable de salida, y desde aquí ya podríamos encarar o enfocar la cámara. Eso es todo, amigos.